¿Andas buscando una textura tipo caricatura con colores llamativos? No hay problema, aquí les traigo una textura que les gustará. Pero antes de comenzar, puedes dejar tu like y tu suscripción si te gusta este tipo de contenido. Bueno, estas son las primeras impresiones de la textura tipo caricatura. Pasemos al bosque y vemos que la corteza de los árboles es totalmente diferente, tipo caricatura, está como borrosa, pero más agradable, el gorrito más llamativo. Y podemos verlo también como ciento de los troncos, también como el árbol de roble. El agua no cambia por la textura. Por ejemplo, aquí las enredaderas cambian un color poco más oscuro de lo habitual. Tampoco tenemos que olvidar cómo se ve el desierto con esta textura. Miramos la tierra se ve totalmente más lisa, como los bloques se ven un poquito más caricatura. Tampoco tenemos que olvidar cómo se ve el bioma de las vacacetas con esta textura y vemos que la tierra cambia y totalmente a mí se ve guapísimo cómo se ve tampoco tenemos que olvidar cómo se ve el bioma del hielo con esta textura. La textura agradable, se ve la nieve un poco color diferente, si pueden notar tiene unos colores azules. Ahora nos tocaría pasar a las cuevas. Aquí estamos en el respawn y podemos ver que este tipo de bloques que utilizamos para crear casas o cualquier otra cosa se ve un color más llamativo, un poquito más claro de lo habitual. Y el cofre se ve totalmente más claro. Como se ve el cofre, se ve más claro el cofre. Tampoco tenemos que ver cómo se ve por la de Len con este shader. Al entrar podemos ver que la piedra normal cambia, los bloques de ladrillo cambian y también el portal cambia como la lava cambia. Ahora nos tocará ir al Nether. Aquí entramos al Nether y podemos ver que este tipo de bloque normal que encontramos en el inframundo cambia, y como el cuarzo. El bloque que tenemos aquí también cambia bastante, y también estos dos bloques cambian como la verruga igualmente. Pero guapísimo como se ve el Nether. Y ya fuimos al Nether, ahora nos toca ir al End. Al entrar al End puede ver un cambio bastante rápido, pero hay un cambio bastante notable que son los cristales. Se ve un color diferente, más llamativo, más colorido. Ahora nos tocaría ver el lago cómo se ve con esta textura. Al entrar podemos ver un cambio, pero un cambio drástico, pero solo en los bloques. El agua normalmente no cambia, pero en los bloques sí cambia por la textura. Podemos ver este tipo de bloque que cambia. Ahora pasaremos a una tipo casa con esta textura. Al entrar puedo ver un cambio drástico en la madera, más colorida, más llamativa. Y pasemos a la mesa de encantamientos, que se ve guapísima como se ve la mesa de encantamientos, y las librerías que cambian bastante como una librería en la vida real. Y la farola también cambia, se ve guapísimo como se ve todo diferente. Ahora pasemos a otra parte de la casa y podemos ver que cambia bastante la madera. Miren cómo se ve este sillón, se ve totalmente agradable, tiene como mini cojinitos ahí, se ve muy guapísimo cómo se ve, y la cocina se ve llamativa. Tampoco tenemos que ver cómo se ven las armaduras con esta textura. Vemos las armaduras y cambian notablemente, más coloridas. La única manera que no cambia pues es la armadura de malla. Tampoco tenemos que ver a los que les gusta hacer el mecanismo de redstone. Al entrar podemos ver que el bloque de redstone cambia, las placas de presión cambian, los pistones cambian y los ganchos también cambian. Ahora pasaremos al tipo almacén. Aquí podremos ver las herramientas. Tampoco tenemos que olvidar cómo se ve el almacén en nuestra casa de Minecraft si tuviéramos uno. Al entrar podemos ver que unos objetos cambian, como las herramientas, unos cambios de la comida, la manzana, los cubos, hasta incluso los lingotes o las herramientas para hacer nuestras armas de batalla. Bueno, eso sería toda la textura tipo caricatura. Puedes suscribirte, darle like, y si lo quieres cargar te dejaré el link directo en la descripción sin dar cortantes para que no andes buscándolo a lo loco. Adiós, bye.